Esta es la historia de un hombre llamado Roberto. Estaba felizmente casado y era padre de 2 pequeños. Llevaba solo 2 semanas trabajando como conductor de autobús en la ciudad. Aquel día había sido el más duro desde que empezó en este trabajo. Un compañero había caído enfermo y se vio obligado a doblar el turno. Las horas habían sido interminables. Le dolía todo el cuerpo de estar tantas horas sentado y por fin había llegado el final del turno. Eran cerca de las 12 de la noche y estaba conduciendo con el autobús ya vacío en dirección hacia el estacionamiento de la empresa. Allí dejaría el autobús y entonces cogería su coche para volver a casa y descansar. El día había sido muy pesado y notaba un gran cansancio que le recorría todo su ser. Roberto estaba deseando dormir y solo podía pensar en su cama, su almohada y su colcha. El trayecto estaba siendo eterno, las calles estaban vacías y oscuras. Dentro del autobús, el silencio más absoluto. La única iluminación en el interior era la tenue luz que entraba a través de las ventanillas provenientes de las farolas de la calle. Bostezo tras bostezo, Roberto se esforzaba por mantenerse despierto y concentrarse en el camino. Cada vez tenía más sueño y más sueño. En algún momento incluso le llegaron unos pensamientos extraños y sin sentido que le hacían sobresaltarse. Se preocupó porque sabía que se trataban de unos microsueños incontrolables. Lo más sensato y responsable hubiese sido parar el autobús y descansar, pero había sido un día muy largo, muchas horas fuera de casa. Lo que más ansiaba era abrir la puerta de su habitación y dejarse caer en la cama junto a su mujer. Así que siguió conduciendo, sin poder evitarlo. Sus ojos se cerraron mientras se encontraba en el volante. No supo cuánto tiempo había pasado. Quizás fueron segundos o quizás microsegundos, pero se despertó de golpe. Era consciente de la situación y en ese momento, enfrente de su autobús, vio a una persona andando. La silueta parecía una mujer. Reaccionó sobresaltado, girando bruscamente el volante del autobús y frenando lo más rápido que pudo. El contacto con aquello que parecía un ser humano fue inevitable. Se escuchó y se sintió el impacto. Se encontraba con el autobús totalmente detenido y lo único que se escuchaba era su respiración acelerada. Estaba sudando y aterrorizado. No podía creer lo que le estaba pasando. Tardó unos minutos en reaccionar y abrir las puertas del autobús. Le daba terror bajar y enfrentarse a la realidad de lo sucedido, aunque también tenía la esperanza de que todo hubiese sido un sueño, fruto del cansancio. Asustado y despacio, salió del autobús y lo rodeó. Lo primero que vio en la parte frontal de su vehículo fue una abolladura y restos de sangre. Estaba claro que no se trataba de ningún sueño. Despacio y muerto de miedo se agachó para mirar debajo del autobús. Allí se acertaba a ver un bulto similar a un cuerpo humano. Había mucha oscuridad y el bulto se encontraba a unos 3 metros de distancia de Roberto. Lleno de pánico, miró hacia todas partes, sin encontrar testigos. Allí no había nadie que pudiese haber presenciado el accidente. Lo primero que le pasó por la mente fue llamar a urgencias y asumir la culpa, pero enseguida se dijo a sí mismo que no podía ir a la cárcel. Tenía una familia que mantener y no era justo. Simplemente había tenido muy mala suerte y a aquella persona nadie le podía devolver a la vida. Tenía él que pagar por ese error y destrozar la vida y la de los suyos. Sin pensarlo 2 veces, Roberto subió de nuevo al autobús y se puso en marcha. Sintió cómo las ruedas pasaban por encima del cuerpo,
Se alejó de aquel lugar lo más rápido que pudo y empezó a pensar cómo iba a hacer para borrar las pruebas. Tenía que limpiar la sangre y arreglar la bolladura nada más al llegar al aparcamiento. Mientras conducía y pensaba todo esto, los nervios iban creciendo. Parecía que al fondo del autobús había una sombra. No podía ser. Volvió a mirar varias veces rápidamente para no perder la mirada del camino. Pero sí, algo había en el fondo del autobús. Roberto miró hacia atrás y allí no había nada. Volvió la vista al frente y al pasar un par de minutos no pudo evitar volver a echar un vistazo al retrovisor. Allí estaba la sombra, pero más cerca, a la altura de la mitad del autobús. Casi se muere del susto y giró la cabeza hacia atrás rápidamente, pero allí nuevamente no había nada. Esta vez no tardó ni un segundo en volver a mirar al retrovisor. Pegó un grito al ver a la sombra mucho más cerca, pero ya no era una sombra. Ya se podía distinguir a una mujer muy seria, con sangre en la cara, mirándolo fijamente. Giró la cabeza, pero no había nada. Llorando se volvió hacia el frente, mirando al retrovisor. No quería volver a ver aquella presencia, solo quería acelerar y llegar lo más antes posible para salir corriendo de allí. Aunque no quería, le fue imposible volver a echar otro vistazo al retrovisor. Allí estaba ella mirando fijamente. Temblando, Roberto dijo en voz alta que todo había sido una alucinación y aceleró el paso. Enseguida sintió una mano helada que le agarró con fuerza el brazo. Soltó un grito espeluznante y giró el volante bruscamente, chocando a gran velocidad en la acera y volcando el autobús. La ambulancia y policías llegaron más tarde y encontraron a Roberto herido e inconsciente. Roberto despertó al día siguiente en la cama del hospital. Se encontraba un poco aturdido y adolorido. Al principio no recordaba qué estaba haciendo allí, pero al mirar hacia sus piernas, vio que le habían amputado una. Aterrorizado, recordó y entendió la situación. No podía ser, era imposible. Debía ser causa de una pesadilla mientras conducía, y por eso tuvo el accidente. Pasaron unas horas y aparecieron en la habitación 2 agentes de policía. Uno de los policías le dijo que se encontraba detenido por el atropello y ausencia de auxilio de una mujer cerca de la madrugada. Le informaron que estaba toda la escena recogida de las cámaras de seguridad distribuidas por toda la ciudad. En el video se aprecia cómo la mujer aún se movía debajo del autobús. Al irse, pasó por encima de ella, lo que causó definitivamente la muerte. En ese momento, Roberto se fijó en la televisión de la habitación. Estaban dando la noticia del atropello y pusieron la imagen de la mujer fallecida. Roberto sintió un escalofrío que recorrió toda su espalda. Era la mujer que vio en el retrovisor. Era el fantasma del autobús. Trató de vengarse de alguna forma antes de dejar definitivamente este mundo. Esto fue El fantasma del autobús. Si te gustan mis historias de terror, suscríbete y déjame un like. Muchas gracias por escuchar mi historia.